Hola Libra, estos son los mensajes del ser querido que ya no está para vos en febrero. Mensajes del ser querido que ya no está para Libra en el mes de febrero. A ver. Ahí está. A ver. Mensajes para Libra. Bien, para las personas de Libra que no tengan la mamá o que la mamá ya no esté junto a ellos, a través del tarot le estaría diciendo que pelee, que luche por su bienestar económico, ¿m? Eh, que se deje de esta falta de ambición, ¿eh? Si se te cierran puertas, que busques la manera, ¿m? De estar mejor económicamente, pero esto se logra a través de la lucha, ¿m? De la lucha, del esfuerzo, de defender tus propios intereses. Bien. Después, siguiente mensaje, a Libra también le dice, a este ser querido, que se deje de tonterías y de tristezas, ¿m? Que se deje de estar triste, que muchas veces, ¿m? Muchas veces es necesario ser un poco mañoso, muchas veces es necesario ser un poco ambicioso, incluso un poco agresivo, ¿eh? Dejarse de vuelta, dejar para afrontar los obstáculos, dejarse de ser tan políticamente correcto. ¿Mm? Eh, Al menos en febrero. Bien, fíjate, hablando de Libra, sale el 2 de espadas. Libra es la justicia, ¿viste? Sostiene ahí la balanza con los dos platos. Y acá están las dos espadas. Y te dice que, al menos en febrero, el tratar de ser equilibrado puede llegar a ser un error. ¿M? O el buscar el equilibrio te puede llevar a un error. Entonces, ¿a qué te invita o qué te dice este ser querido? Lo inapropiado, al menos en febrero, de mantenerse equilibrado, mantenerse ecuánime,
en especial en lo que concierne a tus responsabilidades. ¿Por qué? A ver, vuelvo con esta, a ver bueno, encontrar acá la carta de Libra, a ver, la carta de la justicia, a ver si la encuentro. A ver. ¿Dónde carajo? Bueno, mirá, la última. Bien, ¿ves acá? La carta son dos espadas y acá está la balanza. Libra tiende siempre a actuar de manera equilibrada, a compensar una determinada actitud para equilibrar la balanza, para que los dos platos estén a la misma altura. ¿Y qué te dice o qué te diría el ser querido a través del tarot? No es buena idea en febrero ser equilibrado o mantener cierto equilibrio. El error, ya sea en tu trabajo, ya sea en tus responsabilidades. No es buena idea. No es Muchas veces el desequilibrio es buena idea. Y este parece ser el caso en febrero. Bien. Bien. Va más o menos en la misma índole. Bueno, acá hay dos lecturas. Siguiente mensaje. Encontrar la alegría, Libra, en defender en tus propias prioridades, en seguir tus propias prioridades, tus propias responsabilidades, en adquirir entusiasmo en tus propias ocupaciones o en tus propias responsabilidades. A ver, ¿qué significa esto? Que fíjate en vos, encontrar la alegría en ocuparte de tus propias cosas, no de cosas de otros. En esta actitud un poco, entre comillas, egoísta, ocúpate un poco de vos. Encontrar la alegría ocupándote de tus propias cosas. Bien, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje va más para aquellos libras que tengan hijos. Todo bien con tus hijos, pero marcale un poco la cancha. En el sentido de que no vivan de fiesta, de irresponsabilidad. Decirle, bueno, querido, vos vivís en mi casa, tus obligaciones, tus prioridades son tal y cual. No es todo fiesta. No es todo fiesta. La responsabilidad en tus hijos. Y marcásela con entusiasmo. La responsabilidad no es una eterna vacación, no es un eterno disfrute. Tus hijos tienen que sentir el peso también de sus obligaciones, de sus responsabilidades, incluso el hacerles sentir que ellos también tienen determinadas prioridades, que tienen que cumplir con determinadas prioridades, sus responsabilidades. Bien. Bien. Siguiente mensaje. ¿Qué te dice
qué te dice o qué te diría el ser querido a través del tarot? Muchas veces es necesario o son necesarios cambios radicales o dejar morir determinadas situaciones que no funcionan. ¿Y cómo? ¿De qué manera? ¿Mm? Ya sea una pareja, ya sea un negocio, ya sea cualquier tipo de vínculo, ¿eh? Separándote, renunciando, estableciendo un muro defensivo, aislándote de esa persona, de ese negocio, de esa relación. Cuando no funciona, no funciona. Listo. Lo sepultás. Cuando no funciona, no funciona. ¿Mm? Bien. Bien. En algunas personas de Libra, especialmente mujer, o hombres sí, o hombres Libra o hombres que estén en pareja con una mujer Libra, existe la posibilidad de embarazo. ¿M? Existe la posibilidad de embarazo. em, y eso puede traer ciertas peleas, ciertos conflictos. ¿M? Eh, Incluso puede ir hasta separación el tema. Eh, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que te diría este ser querido? Que, que muchas veces una buena noticia ¿eh? Eh, puede traer justamente o puede generar estas actitudes bastante negativas en vos Libra. ¿Qué te dice la carta del ataúd? Que esto va a significar un cambio para vos y en parte como que lo aceptes. ¿eh? Como que lo aceptes. No, no, a ver, no todas las buenas noticias, entre comillas, ¿m? generan lindas emociones o lindos resultados. ¿M? El aceptar la posibilidad que una buena noticia, como puede ser un embarazo, donde en principio todo es fiesta, te va a cambiar el humor, en especial a la mujer Libra. ¿eh? La va a poner más renegona, más susceptible, más histérica. Bueno, que lo aceptes. Es un cambio. Es un cambio que viene en tu vida. Bien. Bueno, de vuelta, fíjate en este sentido, la carta de la reina de copas, dos de espadas, el ataúd. Libra, ya seas hombre o mujer, o si sos mujer, ya sea que quedes embarazada, ya sea hombre Libra, que tu mujer quede embarazada, ¿m? Nos habla de emociones bloqueadas, que es un nuevo ciclo en tu vida, para que estés al tanto de esto, para que no te agarre de sorpresa. También te puede estar diciendo, eh, hombre o mujer Libra, que tu mamá eh, puede estar un tanto bloqueada emocionalmente, y es porque como que puede estar sufriendo un cambio importante en su vida. Por eso tu mamá se bloquea emocionalmente. Bien. Para aquellos que tengan la mamá en este caso. Em, bien. Si bien es necesario que defiendas tus intereses,
¿eh? Ten en cuenta que el defender tus intereses, ¿m? Incluso defenderlos con ahínco, te puede cerrar otras puertas. O sea, nada es gratis. Nada es gratis. En el primer mensaje te incitaba a que defiendas tus intereses, que te deje de timidez, de inmadurez, de superficialidad. Y en este mensaje te dice, está bien, defende tus intereses, pero el defender tus intereses con ahínco te va a cerrar otras puertas. Nada es gratis, repito. Bien, si querés, desde el punto de vista económico, si querés hacer dinero, si querés hacer buenos negocios, es un error, ¿m? El aislarte. ¿eh? Es un error el aislarte. Para hacer, sea lo que hagas, ofrezcas un bien o un servicio, es para venderlo a la sociedad, a la gente que te rodea. Entonces es un error aislarte. De vuelta, déjate de timidez en cuanto a no tengas timidez, falta de inmadurez, dificultad para expresarte en cuanto a tus responsabilidades. También, fíjate, el caballo de oro es tus ocupaciones, tus responsabilidades, ¿eh? Porque eso te lleva a situaciones de pérdida. Eh, la tirada te está indicando de ponerle un poquito más de garra, un poquito más de temperamento, de dejar un poquito lo políticamente correcto a un lado. Bien, acá volvemos a la relación con los hijos. Eh, la reflexión, ¿qué te diría este ser querido? ¿Cuál es el precio de que tus hijos estén contentos, de que vivan en el jardín, todo soleado, que esté todo bien, en el bosquecito encantado donde vuelan las mariposas y corretean los bambis? ¿El precio es que vos estés triste? ¿Que vos estés mal? ¿Que vos te prives de determinadas situaciones? ¿Eh? ¿Tu salud emocional es el precio? El mensaje es que reflexiones y evalúes esta situación. Segundo mensaje, tu futuro. Segundo mensaje no, el mensaje que sigue. Tu futuro va a depender de tus prioridades, del control que vos tengas sobre tus cuestiones, no de las fantasías. Presta atención en esto. Bien, Libra, de vuelta, ¿qué te dice? Fíjate la carta de la sota de bastos, el entusiasmo. Plantéale un poco más de guerra a la vida. ¿eh? No, no, no tanta timidez, no tanto políticamente incorrecto. Ponele un poquito más de guerra, un poquito más de pimienta. Es momento de desenvainar la espada y blandirla, ¿está bien dicho? Bueno, creo que sí. Esto cuando mueves la espada, Eh, un poquito más, no tanta diplomacia. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.